Listo. Buenos días, Spanish United. Soy Enrique, el fundador director. Ah, Hoy en esta mañana tenemos a un invitado. Por favor, si tú puedes introducirte a la audiencia, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Soy Miguel Ángel Pellicer. Soy español, residente en las Islas Baleares y encantado de estar aquí. Un placer, un placer. Como hablamos en los emails y en los textos, que quiero saber más de la historia de las Islas Baleares, porque mucha gente fuera de España no lo conoce. Conocen más las Islas Canarias, pero las Islas Baleares la gente no conoce mucho. So, si tú puedes dar una historia o puedes decir cómo son las Islas Baleares para que la audiencia pueda saber un poco. Claro, faltaría más. Pues mira, las Islas Baleares, como todo el mundo sabrá, pertenece al Reino de España. Anteriormente pertenecían al Reino de Aragón y después de la llegada del rey Jaime I de Aragón, pasó a manos de sus hijos, Jaime II y Jaime III, y durante ese tiempo fueron un reino independiente. Después murió el rey Jaime III en la batalla de Llumayor y ya volvimos a ser parte de la corona de Aragón. Y tras la reunificación de los reyes católicos pasamos a ser completamente de lo que es el proyecto del Reino de España. Actualmente es una comunidad autónoma desde el 76, un momento que se dio de alta lo que es la Constitución Española del 76. Y bueno, somos 5 islas, 4 grandes, las otras son más bien pequeñitas. Formentera tiene muy poca población. Antes pertenecía a Ibiza, la parte administrativa, pero se creó no hace mucho por parte del Partido Popular con la aprobación de todo el mundo el Consell de Formentera. Así que pasó a tener un poco más de independencia la isla. Después está Menorca, Mallorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Y bueno, tenemos una población de prácticamente 900, 800.000. Y en las temporadas turísticas, pues se suele, antes de la pandemia, teníamos unos picos de 20 o 25 millones de visitantes. Ok, ¿y qué es la diferencia entre las Baleares y los Canarias? ¿Qué es la diferencia entre las dos islas? Bueno, hay muchísimas climatológicas, culturales. Nosotros somos de un clima mediterráneo. Allí tienen un clima propio por el tema de los vientos alisios. Es todo volcánico. Aquí la orografía es sedimentaria y calcárea. Hay mucha marés, por ejemplo, la Catedral de Mallorca y el Castillo de Bellver, que son internacionalmente reconocidos, están hechos de una piedra fósil, que es arena fosilizada. Y de ahí se hizo cantería y las mayores construcciones de la isla, y actualmente aún se construye con esa piedra sedimentaria. Lenguaje también, por ejemplo, mi lengua madre es el mallorquín. No, originariamente no es el español. Mis padres me hablaban en mallorquín. El español pues lo aprendes en la escuela y en la vida cotidiana. Ellos no, ellos de siempre han tenido el castellano o español como lengua materna. Pero bueno, nos parecemos porque hasta cualquier isleño tiene similitudes en actitud y en estilo de vida. Y supongo que es por el hecho de saber que estamos rodeados de agua. Ok, ok. Y otra pregunta quería saber, en cuestión del diáspora Baleares, ¿hay un diáspora fuera de las islas que han ido a Latinoamérica como los isleños o no? Sí, sí. Además es muy curioso porque se ve que jugamos al de isla a isla y tiro porque me toca. Porque en Puerto Rico hay muchísima descendencia mallorquina, en Cuba
Argentina. Yo, por ejemplo, de apellido soy Pellicer y hace unos años, bastantes, me puse a investigar por dónde se había diseminado el apellido y había una gran cantidad de Pelliceres en Argentina y en Cuba. Y mi apellido es de origen francés, vino aquí con el rey Jaime I. Mm, Así que sí, es interesante y curioso que los isleños nos gusta ir a otras islas. mm, ok. Sí, El porque gobernador de Puerto Rico, sí, perdón que te interrumpa, sí, es está de bien. origen mallorquín. Oh, ¿en serio? Pedro Pierluisi. Sí, dicen que es catalán, pero no. Es que también aquí hay esta es una de las batallas políticas e ideológicas que mantengo yo aquí en las Islas Baleares, que es la defensa de la cultura mallorquina en contra del imperialismo catalán que se sufre aquí, tanto por parte política como social. Dicen que nosotros hablamos catalán, no es así, nosotros no hablamos catalán, hablamos mallorquín. Ok, ¿y cómo suena el idioma de mallorquín a catalán? Porque yo he escuchado el catalán, pero no el mallorquín. Bueno, es diferente, es todo del mismo tronco, ¿vale? Valenciano, catalán, mallorquín, aranés, eh, son lenguas que nos han venido heredadas de la época de los romanos, del latín. Tras la caída del Imperio Romano, pues cada uno se fue adaptando, no había una línea ni nadie que dijera cuál era la norma y evolucionaron, pero evolucionaron de forma independiente. La gramática mallorquina es más antigua que la catalana de Pompeu Fabra. La valenciano ha tenido un siglo de oro del valenciano. Bueno, son cositas particularidades que tenemos aquí. Ah, ok. Eso es bien interesante. Y también quería saber, ¿tú has sabido de la situación en Estados Unidos con la hispanofobia, también la situación política de Puerto Rico? Porque ahora mismo eso es una situación que está caliente porque en cuestión de la migración, cambios de demográficos en Estados Unidos y también el estatus político de Puerto Rico. So, ¿qué tú opinas en ese que es cuestión? Pues yo este tema lo conocí a través de las redes sociales, hará un lustro más o menos, 10 años, y conocí al señor Iván Arrache, que era una de las personas que más publicaba y que únicamente publicaba, junto con un señor Miguel Cabrera, su particularidad. A mí me interesó porque, como soy muy mallorquín, pero también muy español, y me molestan mucho las aspiraciones independentistas de los catalanes, por no decir casi imperialistas, porque se meten en otras comunidades autónomas a decir lo que debemos hacer o decir o entender, pues me fue muy curioso y agradable. Así que decidí interesarme por su movimiento y darles apoyo. Aparte, claro, si se pide reingresar en el Reino de España, también habrá que contar con lo que diga España, aunque sea un problema o un, o un proyecto de puertorriqueños. No sabía que estaban tan discriminados políticamente hasta que me comentó el señor Iván cómo estaban allí, que no podían votar a presidencia, que tenían prácticamente representación cero tanto en el Congreso como en las instancias que tenéis allí los estadounidenses. El tema del precio de los comercios, que todo producto que llegue a Puerto Rico tiene que pasar por puertos americanos y con barcos americanos, eso encarece muchísimo el coste de vida. Nos está pasando aquí en España, ahora nos hemos quedado sin un gasoducto que nos enviaba gas ciudad de Argelia, pasaba por Marruecos, ha quedado cerrado por un problema político entre Marruecos y Argelia.
y ahora vamos a tener que traer el gas por barco. Eso estamos hablando que casi va a encarecer el producto un 40%. Mm. Los entendemos el problema puertorriqueño. Yo personalmente siempre le he dado todo mi apoyo y es bueno saber que pueblos hermanos pues quieren volver a estar en casa y que otros pueblos hermanos quieren salir de ella. ¿Y cómo el gobierno español piensa si Puerto Rico quiere regresarse a España? El otro día estuve escuchando un programa que habías emitido con otros peninsulares y decían que este movimiento se oía en la calle. A ver, sinceramente, en la calle no se conoce ni siquiera este movimiento. Somos 4 personas que llevamos un tiempo con esto y le damos publicidad, pero por decirlo de alguna forma, yo creo que cuando se lo comentamos a políticos que están en el poder, casi les podría dar la risa. Seguramente nos atienden porque nos tienen que atender, pero no lo ven, no lo ven. Y a ver, es normal. O sea, es algo que ni siquiera allí en Puerto Rico tiene la presencia que debería tener. Así que bueno. Sí, mucha gente no lo conoce, mucha gente piensa que es un vacilón, que es una broma o no creen que tiene ningún impacto. Exactamente. Lo que pasa es que está bien porque cuando se informan, aunque inicialmente sea a lo mejor para un chascarrillo o simplemente por curiosidad, pues resulta que aprenden que Puerto Rico está, como diríamos aquí, bien puteada, bien fastidiada a nivel político, social y económico. Después se enteran también de que era parte de España. Hay gente que no sabe ni qué se perdió en la guerra hispanoamericana. Ujú. Solo recuerdan Filipinas por los últimos de Filipinas, pero no se acuerdan de Guam ni de Puerto Rico y de Cuba. Ujú. O sea que, Eso es muy correcto. Mucha gente no está educada en la historia. Y también Guam. Guam fue una isla también que era parte de España. correcto, correcto. Yo tengo 2 amigos allí por el tema idiomático. No es lo mismo que el tema puertorriqueño. Puerto Rico habla de un tema político, de una reintegración a la nación española. Guam solo le interesa, o la gente de Guam, por ahora solo le interesa el tema idiomático, el tema cultural. Lo mismo pasa en Filipinas. Estoy en un movimiento que se llama por la oficialización del español en Filipinas. Ujú. También llevaré unos 10 años y simplemente lo que les interesa es recuperar la cultura. Ellos tienen claro que son Filipinas, son un pueblo independiente, le ha costado mantener su independencia después de los Estados Unidos y bueno, tienen una forma de vernos diferente. Sí, claro, claro. Y también quiero saber más sobre cómo es el estilo de vida en las Islas Baleares en cuestión de los peninsulares. Si no es más caro, es Sí, sí, como. sí, más caro. Antes estábamos muy bien porque los niveles de vida eran más o menos normales antes de la entrada del euro. Pues yo qué sé, un café valía 100 pesetas. Cuando entró el euro, pues pasó a ser 1 euro y el cambio es 166 pesetas. O sea, subieron 66 pesetas un café y eso pasó con casi muchas cosas. El euro ha tenido sus cosas buenas y ha tenido sus cosas malas. Es más caro todo y los sueldos han ido bajando. Han ido bajando, no bajando, sino que la vida ha ido subiendo tanto que los sueldos no han subido en concordancia con el nivel de vida, con el IPC, vamos. mm, so, Y cómo es un sueldo anual en las Baleares. anual, pues a ver, ponle que... A ver, yo es que toda la vida me he dedicado, estuve en el ejército, después seguridad privada y ahora he vuelto al trabajo de mi infancia, que es la fontanería.
pero el salario mínimo interprofesional aquí en España estaba hasta no hace mucho en 600, casi 700 euros. Después subió a 800 y ahora se pretende subir hasta los 1.000. Me parece que estamos en 900 euros ahora mismo de salario mínimo interprofesional. Okay. O sea que cualquier persona en España como mínimo tiene que recibir 900 euros. Ponle que aquí en Baleares no consigues un alquiler por menos de 500 euros o 600. Así Oh, que ya te wow. puedes imaginar cómo están las cosas. Tenemos gente adulta que tiene que compartir piso como si fueran unos adolescentes. Y tenemos adolescentes que no se pueden independizar de su familia ni iniciar un proyecto personal propio porque no da de sí. Sí, sí, es como aquí en Estados Unidos, que el costo de vida ha subido tanto y los sueldos no han subido. Y en mi país hay un problema que no hay en sí control con las rentas. So, una persona que es un dueño de un edificio, de una casa, puede subir la renta sin ningún tipo de restricciones. Eso está causando mucha gente que se queda sin hogar. So, eso es un problema que es bien, bien grande. Eso es un problema muy, muy social. Y eso puede causar mucha instabilidad en el futuro si eso no se resuelve de pronto. Bueno, aquí están intentando hacer experimentos de control. Yo es que en el ámbito económico soy bastante, en algunas cosas soy liberal y en otras cosas podría ser un poco conservacionista, un poco conservador, un poco nacionalista, un poco, no sé cómo decirlo, porque ningún adjetivo es del todo correcto. Pero aquí se intenta colocar un precio máximo por metro cuadrado. El problema que tiene es que los que son propietarios de viviendas quieren tenerlo alquilado, pero no quieren tener los problemas que suele dar los alquileres. Yo mismo, mi casa es en propiedad desde que tengo 18 años. Tuve la suerte o la poca cabeza de meterme en una hipoteca con 18 años. Y los primeros años los pasé muy mal, porque ganaba muy poquito dinero y pagaba muchísimo de hipoteca. Pero ahora, gracias a Dios, pues eso me permite vivir desahogado. Mm. Lo que vengo a decir es que si tú pones problemas a los propietarios que van a alquilar la casa, lo que van a hacer es no alquilarla. Si hay menos casas en alquiler, los precios suben. En el mercado que estamos, eso es así. Y en algunos lados de Europa que se ha intentado hacer antes que aquí en España, ya el resultado ha sido ese. Hay menos oferta y al haber menos oferta, los precios han subido. Mm. Dar subvenciones. Yo, cuando pienso en alquilar, calculo ya la subvención que están recibiendo la gente para decidir cuál es el precio de la casa. Porque muchas veces la gente no decimos, ¿qué vale esto? No, sino cuánto pueden pagar. Y es legítimo también, porque yo, mis primeros años para tener esta vivienda, me he quitado de muchas cosas. Me he quitado de no salir de noche, me he quitado de no comprarme coches, me he quitado de ir con mujeres, de hacer muchísimas cosas para poder pagar la hipoteca y que no me la quiten. Y ahora yo, si decido comprarme otra vivienda y la quiero alquilar, la quiero poder alquilar al precio que me dé la gana, a la gente que me dé la gana, para asegurarme que la casa va a estar intacta y que me van a pagar cada mes. Mm. Okay. Es Y complicado, es complicado. sí, sí, claro, claro, claro. Y también quería saber, también con las islas, ¿tú crees que, por ejemplo, si Puerto Rico um, se vuelve a ser parte de España, ¿tú crees que la comunidad autónoma que tienen las Islas Baleares puede funcionar con Puerto Rico? Por supuesto, es que aparte ellos ya fueron una comunidad autónoma en la constitución de la PEPA. O sea, amigablemente a la primera constitución de la Primera República se le llama la PEPA. Mm. Cuando se aprobó la PEPA, ellos ya eran
una comunidad autónoma de ultramar. Y aparte tenían el privilegio de crear moneda propia, cosa que era algo muy espectacular. Solo tenía Filipinas y Puerto Rico. Me parece que Cuba no tenía esa posibilidad. Ujú. Así que yo creo que sí. O sea, el problema es que ahora, por ejemplo, tenemos una corriente muy conservadora y muy patria que hablan de eliminar las comunidades autónomas. Y si os fijáis por la red, podréis encontrar páginas que abogan por la eliminación de las comunidades autónomas. Yo siempre he dicho que aquel que dice hay que quitar las comunidades autónomas o aquel que dice hay que quitar la monarquía, están igual fuera de lugar los dos. Ujú. La Constitución es como un matrimonio indisoluble entre monarquía y autonomía. Ujú. Okay. Yo pregunto porque mucha gente en Puerto Rico tiene miedo de si ellos van a, por ejemplo, se hacen independiente o van a otro país, tienen miedo que van a perder la seguridad de Estados Unidos. ¿Y qué tú opinas de eso? Bueno, yo creo que tal como le está tratando Estados Unidos a Puerto Rico, más les valdría ser una comunidad autónoma del Reino de España y pertenecer a Europa. Mm. O sea, puede ser que antes, cuando estábamos solos, diera un poco más de vértigo separarse de Estados Unidos para volver a casa en las condiciones que estábamos. Pero es que ahora volver a casa es entrar en el club europeo. Y cuidado que eso no son bromas. Sí, claro, claro. Yo pienso que, por ejemplo, Yo soy muy sí. europeísta, ¿eh? No soy euroescéptico para nada, por muy regionalista o, entre comillas, nacionalista que pueda llegar a ser en según qué cosas, pero tengo muy claro que en Europa se está muy bien. Fuera de Europa hace mucho frío, Sí, claro. políticamente hablando, ¿eh? Y económicamente. Sí, claro. Comparado a Europa del Este, el Unión No, Europea no, no, tiene... ya me estoy refiriendo a Inglaterra. Fíjate, Oh, Inglaterra, desde que han ok. decidido, desde que se la metieron doblada con lo del Brexit, pues es que van de mal en peor. Ya veremos hasta dónde va a llegar esto, pero tiene tela, tiene tela, tiene tela. Sí, porque la cuestión porque los ingleses se la dieron a la Unión Europea era de cuestión de la migración, pero No, 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 no. Esto era algo más profundo. La inmigración era una pata más, pero en realidad era el nacionalismo más duro y feo que aún conservan los países que ganó. O sea, engañaron a su propia población, les mintieron, no les dijeron las consecuencias que había de salir de Europa, no les dijeron los problemas que iba a haber en Gibraltar o en Irlanda del Norte o en Escocia. Puede ser que el Reino Unido deje de ser el Reino Unido por el Brexit. Así que yo oí eso y ya Inglaterra no tiene colonias en territorio sin el Reino Unido. Así Inglaterra se queda sola en sí, Escocia, Wales, Irlanda del Norte se harán independientes. Irlanda del Norte y Escocia es muy probable que dejen de estar en el Reino Unido. Ujú. Y Gibraltar, a Gibraltar se le va a levantar una barrera. O sea, al final van a tener una frontera dura. Ujú. Y eso va a ser muy jodido para ambos, ¿eh? También la gente de España, de la línea de Concepción, tiene mucha dependencia de los negocios que se hacen en Gibraltar. Sí, claro, claro. Y también, ¿tú crees que, por ejemplo, en cuestión de las Islas Baleares, hay también problemas de inmigración ilegal de otros países, como En decir en todo, Países Valencianos? sí, bueno, nosotros con la inmigración marroquí y argelina tenemos un problema. Tenemos un problema también con los menores no acompañados, menores que abandonan su familia o su familia dice vete para España o entran por sus propios medios, en vehículos por debajo, en camiones escondidos. Bueno,
saltando la valla, pero eso, el tema de los saltos de la valla lo hacen más los centroafricanos, marroquíes ya se buscan más la vida de entrar por Ceuta y Melilla. Pero sí tenemos un problema, pero ya no es solo un problema español. La inmigración desde hace mucho tiempo es un problema europeo y Europa no está dando la batalla contra la inmigración ilegal. Yo soy pro inmigración y emigración si hace falta. Cada uno tiene que poder ser libre de ir donde quiera si la ley se lo permite, dentro de un mismo país, dentro de Europa. Si no hubiera el problema idiomático, Europa sería más móvil de lo que es, pero no tenemos un idioma común en Europa. Cada uno tiene Sí, su correcto. idioma y el experimento del Esperanto no funcionó. El inglés, tras el Brexit, va a ser eliminado de idioma oficial de la Unión Europea. Supongo que cogerá más peso el francés y el español, porque son idiomas francos, como el inglés. Y bueno, y esto es lo que hay. Poquito a poco, yo supongo que habrá más movimiento de personas. Ahora solo hay mucho movimiento de dinero y bienes, pero el de personas no es el deseado. Porque yo sé que en muchas partes de Europa hay ese problema de la migración de otros países. Porque Sí, correcto. yo he hablado con, por ejemplo, con personas que están afiliados con el partido de Vox. Me han dicho que ellos en sí no tienen problema con migración, pero no quieren migración que es musulmana. Porque en muchos países europeos hay ese problema de Bueno, pero inmigrantes eso, musulmanes. a ver, cuidado. Eso es una postura muy intransigente. Nosotros nos tendremos que guiar por lo que es fácil de integrar. ¿Qué es fácil? Cualquier inmigración que sea ilegal es mala. Me da igual que sea de un hispanoamericano o que sea de un centroafricano o que sea de un marroquí o de un argelino. Pero dentro de la inmigración legal, yo prefiero integrar a mis hermanos hispanoamericanos. Y como el mercado laboral es cerrado, es el que es, y se necesitan las plazas de trabajadores especializados o no especializados, porque tenemos mucho campo aquí en España, tenemos muchos trabajos que se tira de mano de obra extranjera, pues si podemos establecer unos cupos, pues genial. El resto es simplemente que tenemos que luchar contra la inmigración ilegal y las mafias, Mm, porque se muere un huevo de gente en el Mediterráneo y mm. pagan un dineral. Estamos hablando que pagan entre 1.500 y 3.000 euros por persona, que la suben a un barco de mierda y que un 30 o un 40% no llega. Mueren. Se hunde la barca y todo el mundo muere. Hombres, mujeres, niños. Es una auténtica calamidad. Sí, claro. Europa en esto está quedando muy mal, porque si hay que luchar contra la inmigración, pues se lucha contra la inmigración ilegal y se toman todos los medios necesarios, porque se está muy cómodo en Alemania o en Inglaterra o en las zonas de arriba cuando la presión migratoria la sufren otros países, Italia, España, Grecia. Ah, Portugal. no conozco, no puedo hablar sobre cómo está el tema migratorio en Portugal. La verdad que supongo que tendrá su migración de Brasil históricamente, pero no sé, desconozco, no puedo decir nada. Okay, okay. Y también otra cosa quería preguntar, ¿cómo las Islas Baleares puede ser un apoyo con mi fundación, organización de Spanish United? Porque nosotros estamos tratando de hacer uniones y también alianzas con otros grupos fuera de Latinoamérica, por ejemplo, de España, de Islas Baleares, como por ejemplo a las Islas Baleares, como usted puede ayudar o puede ser un apoyo por nuestro movimiento Spanish United.
Bueno, yo entiendo que a día de hoy con las redes sociales, cualquiera que se interese por algo común, como un proyecto común, luchar contra la hispanofobia, ayudar al movimiento político de autonomía para Puerto Rico o cualquier cosa es fácil, o sea, fácil, entre comillas. No requiere coger barco, coger avión como antes si tienes que hacer una reunión presencial. Hoy en día podemos, fíjate, tú estás ahí en Miami, yo estoy aquí en Palma de Mallorca y podemos tener una conversación, decidir unas líneas y que cada uno vaya haciendo ese trabajo. Es cuestión de voluntad y ponerle tiempo y evitar egos. Aquí muchas veces el problema más gordo es el ego. Ujú. Porque yo siento que los hispanos en Estados Unidos no tenemos muchos aliados y yo creo que si podemos hacer una alianza con otros fuera del país, que son parte de la hispanidad, eso también nos da mucho un busto para dar nuestro imagen que se puede subir para arriba. Hombre, yo os daría un consejo a aquellos que estáis allí. Están las casas regionales de España, que cada comunidad autónoma tiene casas regionales. En Puerto Rico hay una casa regional de las Islas Baleares. Y a todos los puertorriqueños que estén escuchando y les interese la historia de las Islas Baleares, les recomiendo que pegue un salto, que se informe de ello. Los que estáis en Estados Unidos tenéis el Instituto Cervantes, hace cursos de español, hace actividades culturales. Tenéis que tirar por el tema cultural. Una vez que el tema cultural se impregna, la política viene detrás, porque uno descubre cosas, se siente a gusto, se siente integrado y se pregunta por qué no se siente a gusto y no se siente integrado en lo que es, entre comillas, la cuna de la democracia moderna, que es Estados Unidos. Entre comillas, porque no todo lo que brilla es oro. Sí, claro. Y un último pensamiento, en tu opinión de Spanish United que tú has visto o has conocido de nuestra fundación, ¿qué es tu impresión? Es un proyecto interesante. El sentimiento de hispanidad y de una hispanidad unida dentro de lo que es USA es interesante porque, joder, media Norteamérica era parte de México y México era parte de España, así que tiene muchísima lógica. Otra cosa es que, claro, culturalmente, yo supongo que el querer integrarse en el país donde uno va, al final hace que te pongas a hablar en inglés o vayas cambiando tu forma de vivir para integrarte. Y es legítimo y es entendible, pero también es muy legítimo el trabajo y muy bonito el que queréis hacer vosotros, que es reivindicar la hispanidad dentro de USA. Pues gracias, lo agradezco mucho. Gracias, Miguel, por tu tiempo, por estar en mi programa y vamos a estar en contacto. Cuando termine aquí, te mando el enlace y lo puedes compartir en tus redes sociales. Genial, muchas gracias y encantado. Y saludo a toda la hispanidad de allá América y nada, a luchar. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Buenas noches, un abrazo a todos, chao. Igual, bye bye.